Hola, saludos. En este video vamos a hablar sobre la problemática del aprendizaje de las matemáticas, en este caso, en nivel secundaria. Como producto final de la materia de teorías de la educación para el tercer cuatrimestre del doctorado en educación. Las matemáticas y las comunidades de aprendizaje. Una de las nuevas corrientes educativas que han surgido ahorita es sobre las comunidades de aprendizaje. ¿De dónde vienen? ¿De dónde tienen su origen? Pues en este video vamos a plasmar un poquito la idea de cómo este concepto nuevo que viene a revolucionar un poquito la educación se va a aplicar o se puede aplicar en una problemática en específico, en este caso en la materia de matemáticas. Buenas tardes, mi nombre es Hugo Faustino Reyes Gómez, soy maestro de la secundaria Ramón Corona de Encarnación de Díaz, Jalisco, donde actualmente trabajo como maestro de matemáticas. Imparto en 8 grupos, 5 por el turno matutino y 3 grupos por el turno vespertino. Trabajo con el grado de tercero de secundaria. Como verán, es un área de gran impacto, dado que la adolescencia es una etapa crucial para que las ideas y los valores en las personas, en esta etapa de la vida de la adolescencia, es donde están buscando su identidad. Y esto me llama a mí mucho la atención, el poder trabajar con los adolescentes. Las matemáticas y las comunidades de aprendizaje. ¿De dónde viene esta parte de las comunidades de aprendizaje? Viene de una corriente educativa, ¿sí?, que se llama el aprendizaje dialógico. Y con el aprendizaje dialógico analizaremos cómo debemos de aprender las matemáticas, cómo este enfoque de cómo aprender las matemáticas nos va a orientar. Sabemos que las matemáticas es una materia muy rígida, muy dura, tenemos la creencia de que tiene que ser mecanizada, repetitiva, que tenemos que repetir varias veces el mismo ejercicio para llegar a dominar las matemáticas. Este enfoque viene a cambiar este concepto y es la problemática que vamos a tratar de explicar. ¿De dónde viene el aprendizaje dialógico? Las personas aprenden a partir de las interacciones comunitarias que tienen con otras personas, que es decir, de cómo se relacionan, cómo platican con ellos, cómo conviven, cómo están interactuando entre ellos. De ahí que el aprendizaje dialógico se fundamente en esta parte interactiva social que tienen los alumnos, que tienen las personas, cómo platican, cómo dialogan, cómo entre ellos se comunican y forman acuerdos. Aprendizaje dialógico. Como es bien sabido, para esto del aprendizaje dialógico, las escuelas ya no tienen que fungir estrictamente como repartidoras, administradoras del conocimiento tan rígidamente como lo marca un plan de estudios o un sistema curricular en específico. Las escuelas deberán de transformarse en espacios y en sistemas que les permitan a los alumnos relacionarse e interactuar, pero todas estas relaciones, interacciones, diálogos, acuerdos tienen que estar orientadas siempre hacia el aprendizaje. Sabemos que no todo el conocimiento es origen de una sola persona. En este caso mencionaremos a algunas de los personajes más influyentes en esta parte de la corriente del aprendizaje dialógico que nos lleva a transformarnos en comunidades de aprendizaje. Veamos en qué se sustenta el aprendizaje dialógico. Vygotsky menciona que todo aprendizaje sucede primero en un plano social, posteriormente sucederá en el plano individual. ¿Qué quiere decir esto? Primero aprendemos de cómo nos relacionamos con los demás para después eso transformarlo en un aprendizaje individualizado. Pero en primer momento son las interacciones que mantenemos con la sociedad. George Brunet menciona que las interacciones son un elemento clave en el aprendizaje.
que nos ayuda a estimular y a crear contextos interactivos que tienen una importancia vital en sí mismos y sobre todo muy importante, convertir nuestras clases como docentes en subcomunidades de aprendizaje mutuo. ¿Qué quiere decir esto? El profesor ya no es el centro del aprendizaje, ya no tiene el monopolio de qué es lo que va a enseñar, cómo lo va a enseñar y cómo lo va a impartir. El papel de docente es potencializar en sus alumnos que estos tengan acuerdos para que por medio del diálogo puedan ayudarse mutuamente unos con otros, aprender de esa interacción social. Gordon Wells, estadounidense, nos dice en su teoría de la indagación dialógica lo siguiente: los alumnos deberán de plantear una pregunta respecto a un asunto sobre el que ellos tengan una profunda y legítima interés de saber sobre determinado tema. ¿Qué quiere decir esto? El maestro guiará el proceso, pero se deberá de tomar en cuenta aquellos anhelos, aquellas curiosidades o aquello que más le interese o le llame la atención o se le haga atractivo al alumno. De esta manera, las escuelas deberán de transformarse en espacios donde se pueda utilizar todos los recursos para que el alumno pueda interactuar y aprender en base a sus inquietudes, en base a lo que ellos desean. Sabemos que desde luego se necesita una base de conocimiento previo para de ahí formar una plataforma en la cual se puedan sustentar estas interacciones, estos diálogos y estas reflexiones. Paulo Freire nos comenta lo siguiente: para promover en los alumnos un verdadero aprendizaje libertador, que sea liberador, que se ocupa, que sean creadores de cultura y crítica en relación con el mundo. Los educadores tendrán que proporcionar un ambiente de diálogo en el cual se propongan preguntas y se busquen respuestas desde las propias interacciones de las personas, entre ellos mismos y con el mundo en que los rodea. El alemán John Habermas nos comenta: el pensamiento y la conciencia de una persona son el resultado de las interacciones sociales que se establecen con otros. ¿Qué es esto? Una persona no puede pensar de la misma manera en México, como originario de México, y es muy lógico que una persona del Japón piense de manera distinta. ¿Por qué? Porque esas interacciones sociales y culturales que tienen desde su lugar de origen, desde su terruño, le van marcando la forma de pensar, la forma de actuar. De ahí que Habermas nos dice que el pensamiento y la conciencia dependen del origen de las interacciones que tienen esas personas. Ahorita puse un ejemplo de lo que es en dos países, pero incluso en nuestro mismo país, en México, de regiones distintas se puede pensar de distinta manera. Por lo tanto, en esta parte se sustentan las interacciones. Todas estas corrientes, todas estas teorías han dado origen y se han conjuntado en 7 principios del aprendizaje dialógico. El primero de ellos, el diálogo igualitario. El diálogo igualitario tiene que estar sustentado en los argumentos, donde todos podamos aportar, sin importar la jerarquía. No es más valioso el comentario del maestro, incluso si el director se suma a la clase, tampoco es más valioso el comentario del director, ni el del alumno que tiene mayor capacidad cognitiva que otro, o el que es líder, no. Todos los argumentos tienen la misma validez. No hay jerarquías en el diálogo igualitario. Por el contrario, todos son iguales y el escuchar con respeto y hablar con sinceridad formará parte de los hábitos en este tipo de aprendizaje dialógico. Por lo tanto, el primer principio, diálogo igualitario. El segundo principio, inteligencia cultural. Ya lo habíamos comentado con lo que decía Habermas, el alemán, que comprender y el saber académico de cada una de las personas depende de su propia cultura. La inteligencia cultural, ¿qué quiere decir esto?
que todas las personas, no importando nuestro origen, ni nuestro estatus social, ni económico, ni ningún otro estatus que pueda clasificar a las personas, no tiene ninguna importancia. Todas las personas son iguales de importantes y tenemos algo que aportar en el diálogo y en la reflexión de lo que se está viendo. Ese sería el segundo principio del aprendizaje dialógico. El tercer principio del aprendizaje dialógico es la transformación. ¿Qué es esto? Que vea la educación como una herramienta transformadora de la realidad por medio de las interacciones. El propio aprendizaje, de esta manera como se va a ir construyendo, va a alentar que el alumno crezca con valores y hábitos de integración en sociedad. ¿Qué va a lograr esto? Que con el tiempo nuestras sociedades se vean modificadas y cambiadas con los valores que se estén promoviendo desde esta perspectiva de educación, que es el aprendizaje dialógico o el aprendizaje en las comunidades. El cuarto principio es la dimensión instrumental, donde nos dice que el aprendizaje será el instrumento fundamental para que las sociedades se vuelvan más inclusivas. Muy parecido a lo que comentábamos en el anterior principio. Por lo tanto, si nosotros tenemos que el aprendizaje dialógico fomenta el diálogo, el respeto, la tolerancia, el trabajo en equipo, vamos a lograr en nuestros educandos el fomento de los hábitos y los valores que nos van a llevar a formar una sociedad más inclusiva. El quinto principio del aprendizaje dialógico es creación con sentido. Ya lo mencionaba en el anterior, en los sustentos teóricos que mencioné al inicio, que es importante que el alumno tenga interés por aprender y tenga interés en un tema. A esta parte es el principio dialógico de creación con sentido. El aprendizaje que parte sí de la interacción, pero más allá, partirá de las demandas y de las necesidades del propio alumno. ¿Qué te interesa aprender? ¿Qué le interesa aprender al alumno? Hay que retomar esa parte. De ahí toma de especial importancia que los docentes en la actualidad tengan esa capacidad imaginativa y creativa de desarrollar didácticas atractivas que les gusten a los alumnos, en la cual ellos se sientan atraídos y les llame la atención para que les tomen un verdadero interés. El principio número 6 del aprendizaje dialógico nos habla sobre la solidaridad. ¿Qué es esto? Que entre todos, como es un trabajo en equipo, el aprendizaje se va a dar con la participación de todos, de manera solidaria. Esto teniendo como una meta en común, ¿sí?, sobre la comunidad, en un proyecto educativo, qué sé yo, ¿no? Tratar de que esta parte pueda impactar no solo en el pequeño grupo que se va a formar en el aula, sino en su propio grupo de aula, incluso en su escuela, o por qué no, más allá, llevar este proyecto hacia la comunidad en la cual el alumno está arraigado. El séptimo principio del aprendizaje dialógico es la igualdad de diferencias. ¿A qué se refiere con esto? Que podemos pensar de manera diferente y podemos tener prioridades diferentes, pero no por eso se podrá trabajar de manera aislada. Para eso, todas las personas deberán de tener la misma oportunidad de aprender o de poner en juego sus ideas. Esto propicia la igualdad de diferencias. Todas las aportaciones, las ideas, las inquietudes de cada uno de los alumnos son válidas, igual de valiosas en cualquier tema que se esté tomando. Todas de ellas son válidas. Entonces, estos son los 7 principios. ¿Cómo vamos a aplicar entonces la comunidad de aprendizaje, en especial la corriente del aprendizaje dialógico, en aprender las matemáticas? ¿Cómo se aprenden las matemáticas? Esa es la problemática con la que iniciamos el video. Pues de aquí viene que las matemáticas en el aula, utilizando el aprendizaje dialógico, tienen 5 fases.
En este caso, voy a por mencionar un tema matemático, proporcionalidad directa y reparto proporcional. Puede ser cualquier otro tema, no importa el contenido. Ahorita, más adelante, vamos a terminar el por qué no importa el contenido. Son 5 fases que se tendrán que aplicar desde las matemáticas. Ojo, podrá variar en las asignaturas. Ahorita estamos centrándonos en las matemáticas. Primero, se tiene que tener un reto cognitivo. ¿Qué es esto? Una problemática que le llame la atención al alumno, que el alumno lo pueda identificar en su propio estatus, en su propio contexto, en su comunidad, en alguna situación especial, que se sienta atraído por esa problemática a resolver. Esa sería la primera fase. La segunda fase es la socialización. Se van a formar equipos interactivos para trabajar. La tercera fase del trabajo en el aula es la reflexión, que es esta parte donde los alumnos van a exponer sus propios trabajos. Cuarta fase, la formalización. Fíjense, hasta la cuarta fase es donde el maestro tiene un poquito de intervención directa, no como la explicación catedrática, sino como el guía para construir el concepto matemático y formalizarlo. ¿Qué es esto? Que ya todos tengan un mismo concepto. Y por último viene la fase de la aplicación. ¿Qué es esto? Pues el trabajo de manera individual por parte de los alumnos. En la primera fase, que es el reto cognitivo, veamos aquí un problema. Pueden ser varios, pueden ser distintos. De ahí depende de que el docente pueda trabajarlo, ¿sí? Desde distintas formas. Voy a leerlo. Un abuelo requiere repartir 900 pesos entre sus 3 nietos. Ricardo, de 8 años, Pedro, de 12 años y Diana, de 16 años. Él realizará la repartición de manera proporcional de acuerdo a sus edades. ¿Cuánto dinero recibirá Diana? Puedes planteárselo al alumno, al grupo donde estés dando la clase, diciéndoles que su abuelito va a repartir, o que si él tuviera dinero, qué sé yo, ¿no? Que les llame la atención el poder resolverlo. Esta sería la fase 1, el reto cognitivo, el problema. Fase 2 del aprendizaje dialógico de las matemáticas en el aula. Serían los equipos interactivos. ¿Qué son los equipos interactivos? Vemos ahí en la imagen que están agrupados en pequeños grupos de 5, 6 o 7, 6 alumnos. No tienen que ser grupos muy numerosos, porque eso va a cohibir la participación. Los alumnos se cohíben al querer hablar cuando hay muchos, pero cuando hay pocos hablan mejor, se comunican mejor. Por lo tanto, los equipos interactivos estarán formados de manera inclusiva por todo tipo de alumnos, aquel que es muy inquieto, aquel que es el más dedicado, aquel que es el más calladito, aquel que es el más inteligente, ¿sí? Aquel que es más distraído. O sea, los grupos tienen que ser diversos e inclusivos, tener diversidad en ese grupo. Esto siempre con la ayuda del maestro o de otro recurso humano disponible. Pero la intención es de que se formen esos grupos y de que ellos siempre estén acompañados dentro del aula en ese grupo, como vemos ahí en la imagen. De esta manera, los grupos interactivos tendrán un mejor resultado en el ámbito del aprendizaje y de la convivencia. Esta sería la fase 2 del aprendizaje dialógico de las matemáticas en el aula. La fase 3, la exposición. Una vez que en la fase de los grupos interactivos ya platicaron, dialogaron, propusieron ellos sus formas de resolución, viene la parte de la exposición. Esto podrá hacerse al frente del pizarrón o desde sus mismos grupos. El maestro guiará la parte didáctica para que el alumno exponga sus procedimientos y sus argumentos de cómo resolvió el problema matemático. Esto anima la participación de todos, la tolerancia de los alumnos, pero al mismo tiempo nos va a ayudar para que entre los demás equipos surjan dudas y se puedan resolver. Sobre todo, también promueve los liderazgos
dentro de los propios alumnos. Esta sería la fase 3, la exposición de los procedimientos, cómo resolvieron el problema, cómo llegaron a las conclusiones, no importando si el resultado es correcto o incorrecto, solo importando el procedimiento. En la fase número 4, todos lo construimos, que es la parte donde el maestro interviene y promueve la participación de todos los equipos para formalizar el concepto matemático. Esta parte es donde ya toma relevancia, donde se toman apuntes sobre cuál es el procedimiento, su definición y concepto. Se formaliza ya el conocimiento que se dio a través del aprendizaje dialógico en los grupos interactivos. Todos se formalizan en esta etapa, la etapa número 4. Más importante aún, la siguiente etapa, la número 5. ¿Sí? La etapa número 5, que es la de aplicación o de trabajo individual. Lo realizo yo mismo. ¿A qué nos ayuda esta etapa? Una vez que se formalizó ya el aprendizaje que se dio en estos grupos interactivos por medio del diálogo y las interacciones entre iguales, se promueve que el fortalecimiento de las habilidades matemáticas a través del aprendizaje individualizado. Tal como nos lo decía Vygotsky, primero se hace a partir de las interacciones y luego se individualiza el aprendizaje. Por lo tanto, esto va a ayudar a que el alumno estimule su confianza y su autoestima. Una de las problemáticas en secundaria, cuando se trabaja de manera tradicional, es que el alumno no tiene confianza en sí mismo. Su autoestima matemático está por abajo porque no logra resolver problemas, porque no logra entenderlos, porque no logra sacar un resultado correcto. Con el aprendizaje dialógico de las matemáticas, el resultado no es lo más importante. Lo más importante es el procedimiento, como lo veremos más adelante. ¿Cuáles son los beneficios de aplicar el aprendizaje dialógico en el aula, con esta corriente que viene a ponerse ahorita muy de moda? ¿Sí? Los beneficios son los siguientes. Las sesiones son más creativas y productivas para todos. El que no se anima a preguntar, por lo general siempre pregunta. El que ya sabe, ayuda a los demás explicando cómo se realiza. Todos experimentan un trabajo grupal en el cual se potencializa la competencia social y ciudadana de la cooperación entre todos. Se potencializa también la competencia de aprender a aprender, la autonomía, el ser individual personalmente hacia el final de la etapa del proceso. Pero también se beneficia el atender a la diversidad dentro de un salón de clases. Incluir en lugar de excluir. Favorece el aprendizaje dialógico entre iguales, entre alumnos, entre maestro, alumnos. Acelera, por lo tanto, el aprendizaje del alumno mediante las interacciones al permanecer en continuidad de las actividades, al no tener tiempos muertos, al todos estar interactuando y trabajando. Todos van trabajando al mismo tiempo. Intensifica, por lo tanto, el aprendizaje instrumental y el desarrollo de los valores. También favorece el valor de la solidaridad, el respeto a la diversidad, el trabajo en equipo, la iniciativa, la autoestima y contribuir a la mejora de la convivencia. Todos estos beneficios son los que se tienen cuando trabajamos las matemáticas cuando se trabajan las matemáticas desde el aprendizaje dialógico. Vuelvo a insistir, en esta forma de trabajar las matemáticas dentro del aula, lo importante no es el resultado. El aprendizaje dialógico en el aula tiene como objetivo primordial en sí mismo el procedimiento, no el resultado.
¿Qué implica? La propuesta de solución que dieron los alumnos, la discusión por parte de todos estos miembros, las aportaciones que dio cada uno, sus dudas, sus acuerdos, todo esto es el objetivo del aprendizaje dialógico. El objetivo principal es que todos participen, que todos propongan soluciones, que todos pregunten, que todos reflexionen, que todos lo analicen. Y de esta manera, el aprendizaje dialógico nos va a ayudar a que las matemáticas se vayan arraigando y estimulen en el alumno el gusto por las matemáticas. Las matemáticas y el aprendizaje dialógico. Una opción muy verdadera, muy tangible, la cual su servidor ya tuvo experiencia en aplicarla en la secundaria donde trabaja, la cual les recomiendo a todos mis compañeros docentes. Gracias por su atención.